despierto, listo para pelear. Libertad prometida, aquí vamos a ganar. Bueno, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas viene elaborando un boletín estadístico sociolaboral y publicó recientemente los resultados del estudio sobre la realidad laboral en el segundo trimestre de 2024. Datos nacionales que muestran un panorama bastante acuciante. Hay una subutilización de la fuerza laboral. Esto es el resultado de combinar los datos de desempleo más subempleo. Y además cuando se desglosa el grupo humano que está dentro de este segmento, se identifica que afecta mayormente esta subutilización a las mujeres, lo que hace que inclusive haya un sector que está más afectado por esta variable. Además va creciendo significativamente la informalidad y lo que se denomina el autoempleo de subsistencia. Este informe es bastante extenso, tiene casi unas 30 páginas y va recorriendo datos de lo que es la encuesta permanente de hogares que publica trimestralmente el INDEC. Y para tener un panorama más completo y un análisis de lo que ha arrojado este estudio que muestra la situación estadística sociolaboral, vamos a conversar sobre esta temática con una integrante de este Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que es la magíster Agustina Jaimovich. Buen día, Agustina, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por este tiempo. No, por favor, a ustedes. Agustina, ¿con qué escenario nos encontramos o se ha encontrado del Instituto al analizar los datos de esta estadística sociolaboral que han presentado? Bueno, como ustedes bien comentaban, este es un boletín que nosotros venimos haciendo regularmente todos los trimestres en los últimos años y que, digamos, intenta presentar una radiografía de lo que es la situación del mercado de trabajo a nivel nacional, donde nosotros mostramos cuáles son los rasgos estructurales del mercado de trabajo y en ese análisis también nos encontramos con los cambios que se van generando en la coyuntura según el contexto económico del momento, ¿no? Y bueno, lo que nosotros sí contábamos ya con la información de que este año se había dado un salto en el desempleo, producto de la crisis económica que se generó a comienzos de año con el primer paquete de medidas económicas de Javier Milei. Habíamos visto un salto en el desempleo, pero siempre ponemos el énfasis en que no alcanza solamente con ver ese indicador para tener un panorama completo del mercado de trabajo. Entonces, como vos bien decías, digamos, si bien el desempleo saltó y está en estos momentos en el 7,6%, si uno piensa cuánto es la subutilización laboral, es decir, desempleo más subempleo, estamos llegando a casi un 20%. Si lo vemos desde el lado de quiénes son los que están buscando activamente un empleo, que no son solamente los desempleados, sino también mucha gente que tiene un trabajo, pero como ese trabajo no satisface la necesidad de ingresos, sus expectativas y demás, por más que tengan un trabajo, están buscando activamente otra ocupación. Bueno, esa búsqueda de trabajo llega al 23,5% de la población económicamente activa, y si además también incluimos a las personas que si bien no están buscando circunstancialmente cuando se les realiza la encuesta, pero están disponibles horas, ya de fuerza de trabajo llega a casi el 30% de la población económicamente activa. Entonces vemos cómo pasamos de un desempleo que si bien saltó al 7,6%, cuando incorporamos otros segmentos que tienen problemas de empleo, superior.
Y bueno, y eso también se combina con rasgos estructurales que viene presentando el mercado de trabajo en los últimos años, donde nosotros veníamos analizando que si bien, por ejemplo, lo que fue los últimos años de la gestión del Frente de Todos, crecía el empleo formal en el sector privado, el empleo informal y el autoempleo de subsistencia venía creciendo más todavía. Entonces, incrementa su peso en el conjunto de ocupados. Es decir, el año pasado nosotros teníamos empleo muy altos, pero con ingresos muy bajos, porque el empleo que se generaba era mayormente precario. Agustín, ¿cómo está, si se puede llegar a tener un panorama de el valor adquisitivo de ese ingreso, digo, para tener una referencia en valores nominales, pero también en poder de compra de ese ingreso, sobre todo estos sectores que estabas describiendo, los que están generando esta economía de subsistencia, este autoempleo, los que se encuentran en la informalidad? Digo, porque es uno de los sectores más difíciles de registrar, además, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, por eso nosotros tratamos de sacarle el jugo a la encuesta permanente de hogares, porque capta segmentos de la población que en los registros, digamos, de la población que está inscrita en la Seguridad Social no llegan a captarse, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, nosotros ahí, en realidad, por un lado, en cuanto a lo que es salario, también venimos haciendo el seguimiento del índice de salarios que publica el INDEC, donde ahí lo que vemos es que, por ejemplo, en lo que es el trabajo registrado, tenemos una caída fuerte de los ingresos del sector público, de los asalariados del sector público, cuyo poder adquisitivo está un 16% por debajo de lo que estaba en noviembre del año pasado, ¿sí? Nosotros tomamos noviembre como base porque en diciembre, ya al cumplir la gestión y hacerse la mega devaluación, ya eso impacta en una caída brutal de los salarios. Entonces, si comparamos con el mes anterior, que es noviembre, los salarios del sector público están un 16% por abajo. Los salarios del sector privado registrado, que es decir, los que están mejor posicionados, luego de tener una fuerte caída, se fueron recuperando, pero todavía están casi un 2% por debajo de noviembre. Y si vemos los informales, que lo vemos con la encuesta permanente de hogares, al segundo trimestre, están casi un 24% por debajo el poder de compra de lo que estaba en noviembre del año, antes de que comenzara la gestión, ¿no? Entonces, es una caída brutal de los salarios, sobre todo en los informales y en el salario del sector público, sobre ingresos que ya venían a la baja hace varios años, digamos. Si nosotros comparamos con 2015, el recorte en el poder de compra es mucho mayor, porque claro, ya vienen acumulando una pérdida en el poder adquisitivo en los últimos años. Agustina, ¿en qué ramas de actividad económica se concentran estas personas que están en este marco de las economías de subsistencia? Y bueno, ahí nosotros lo que analizamos en el informe, digamos, lo que damos cuenta es que sin dudas las ramas que están como más perjudicadas estructuralmente son la rama de la construcción, que presenta elevado nivel de informalidad y ingresos muy por debajo de la media, y sobre todo el trabajo en casas particulares, las trabajadoras de casas particulares, del servicio doméstico, que son las que tienen el ingreso más bajo de todas las ramas de actividad y que tienen el nivel de informalidad más alto. Estos son como las dos ramas que estructuralmente presentan mayor déficit, además de otras ramas que también están con elevados niveles de informalidad, como puede ser otros servicios comunitarios, sociales y personales, bueno, en comercio también, en hoteles y restaurantes, y que también presentan ingresos por debajo de la media. En este recorrido también me parece interesante el dato que se pueda reconocer sobre lo que es el capital o la fuerza de trabajo, que además está esperando conseguir más trabajo para poder generar un ingreso mayor al que tienen, pero con otra actividad, ya un poco desalentado en la posibilidad de que mejore su salario, busca otro trabajo directamente. ¿Cómo Claro. se va viendo este fenómeno?
Bueno, sí, es que ahí justamente esto que comentábamos al inicio, ¿no? De que nosotros ya no nos quedamos con la tasa de desempleo como único indicador de, digamos, de un problema en el mercado de trabajo, sino que venimos haciendo el seguimiento de los ocupados demandantes también, porque son aquellos que, como vos decías, como no les alcanza su ingreso en su trabajo actual, mayormente por ese motivo, están buscando activamente otro empleo. Y también esto genera un problema en el sentido de que si hay un mercado de trabajo donde vos tenés un grupo muy amplio de la fuerza de la población económica activa buscando empleo, bueno, los salarios tienden a bajar porque justamente tenés como mucha oferta de fuerza de trabajo para pocos puestos de trabajo bien remunerados. Entonces, tampoco hay demasiado poder de negociación si tenemos mucha gente buscando trabajo. Entonces los salarios tienden a la baja y nosotros eso lo vemos como un problema porque, bueno, ¿por qué hay tanta gente buscando empleo incluso a pesar de que estén ocupados? Porque tenemos que hoy en día el salario no alcanza para salir de la situación de pobreza. Esto, si bien hace tiempo que veníamos viendo que hay un porcentaje de ocupados por debajo de la línea de pobreza, en el último año eso se disparó, pegó un salto y afecta también a los mejor posicionados, digamos, al asalariado formal también está presentando niveles de pobreza muy altos. Al segundo trimestre nosotros tenemos que el 41% de los trabajadores que tienen empleo están por debajo de la línea de pobreza. Esto obviamente es mucho más alto en los asalariados informales, que es casi 63% de los asalariados informales no llegan a cubrir la canasta básica total, y en el autoempleo de subsistencia o los cuentapropistas llega a casi la mitad. En el caso de los asalariados registrados, si bien es menor, no, digamos, no deja de llamar la atención que asalariados formales, que uno pensaría que están en una condición mucho más favorable, bueno, ahí más de una cuarta parte de ese segmento está por debajo de la línea de pobreza. Con lo cual, bueno, de allí se entiende que hay un porcentaje importante de la población activa que busca activamente otros empleos para complementar sus ingresos, claro, porque no son suficientes. Y entonces tenemos una situación donde tenemos un salto en el desempleo, pero también dentro de los que están ocupados, muchos ocupados con bajos ingresos, incluso trabajando muchas horas, y bueno, y así todo nos llegan a adquirir la canasta básica total. Agustina, te agradecemos enormemente la gentileza de compartirnos estos datos y estos conceptos que escuchábamos recién. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días. Hablamos con la consultora en estudios económicos y sociales, Agustina Jaimovich. Ella integra el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas, que brinda este informe publicado recientemente sobre las estadísticas sociolaborales a partir de los datos de la encuesta permanente de hogares que surgieron del segundo trimestre 2024. Es decir, mira cómo ha sido todo el periodo